Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de un filósofo que es casi un fantasma en la historia, Menédemo de Eretria. Y digo fantasma porque las fuentes que tenemos nos presentan un auténtico rompecabezas. Por un lado, nos hablan de un obrero, un soldado, un tipo duro al que apodaban perro o toro, pero por otro, nos pintan un estadista, un embajador que hablaba al oído de los reyes. ¿Cómo puede ser la misma persona? Pues esa es la gran pregunta, y el reto es enorme, porque no tenemos ni una sola línea escrita por él. Nada. Cero. Todo lo que sabemos viene de testimonios de otros, a veces de gente que lo admiraba, a veces de gente que no. Así que nuestro trabajo hoy es casi de arqueología del pensamiento, ¿sabes? Reconstruir al hombre y sus ideas a partir de estos fragmentos. Me apunto. Pues venga, vamos a desgranar esto. Empecemos por el hombre, que ya su propia biografía es solo una declaración de intenciones. A ver, para situarnos, estamos en el siglo IV a.C., en Eretria, Grecia. Menédemo nace en una familia noble, sí, pero arruinada, o sea que sus inicios no son nada glamurosos. Nada. Empieza trabajando como constructor y algunas fuentes dicen que incluso como fabricante de tiendas. Un trabajo manual, duro. Y de ahí, casi de forma natural, al ejército. Exacto. Pero aquí es donde la historia da un giro. Lo que es fascinante de verdad es que su vocación filosófica nace en plena misión militar. Lo destinan a Mégara y allí, de alguna forma, entra en contacto con la Academia de Platón. Y le vuela la cabeza. O sea que decide cambiar la espada por las preguntas. Tal cual. Cuelga el uniforme y se dedica a la filosofía. Eso ya te dice mucho del personaje. Sí, los apodos que le ponían lo dicen todo. Perro por lo mordaz que era debatiendo y toro por su mirada. Dicen que era muy intensa y por lo serio que era. Que no parecía el alma de la fiesta. A ver, y aquí es donde a mí algo no me encaja. Si era tan arisco, que le llamaban perro, ¿cómo demonios acaba siendo embajador y consejero de reyes? Un buen diplomático no se requiere otras habilidades, ¿no? Ahí está la gran contradicción. Y es lo que le hace tan interesante. No era un pensador metido en una torre de marfil, para nada. Se implicó a fondo en la política de su ciudad. Y llegó alto. Altísimo. Fue embajador ante gente muy poderosa, como el rey Antígono I, con quien tuvo una relación muy cercana. Y supo moverse en esas aguas con una inteligencia asombrosa. Hay una anécdota que lo define a la perfección. Cuenta. Pues mira, el rey Antígono, que parece que tenía una vida social bastante animada, le preguntó a Menédemo si debía ir a una fiesta un poco, subida de tono. Ajá. Lo normal sería que el filósofo le soltara un sermón. Claro, un aléjate de la tentación o algo así. Pero Menédemo no. Su respuesta es una obra maestra. Se limitó a decir: acuérdate de que eres hijo de rey. Y ya está. No le prohíbe nada, no le juzga, pero apela directamente a su responsabilidad. Le recuerda quién es. ¡Qué hábil! No es un no, es un piensa en quién eres. Aunque, no es una respuesta un poco cobarde. Al final no se moja, no le dice si está bien o mal. Podría parecerlo, pero yo creo que es más profundo. Refleja su filosofía, que la virtud no es una lista de reglas. En vez de darle una norma, obliga al rey a consultarse a sí mismo. Entiendo. Y le funcionaba. Su mayor logro político, que no es ninguna tontería, fue convencer a Demetrio, uno de los generales más temidos de Alejandro Magno, para que rebajara los impuestos que ahogaban a Eretria. Un momento. ¿Cómo se pasa de ser un tipo al que llaman toro a negociar con éxito una rebaja fiscal con un señor de la guerra? Ese es uno de los grandes misterios. Las fuentes no explican esa transformación. Pero lo que sí sabemos es que pasó de ser un bicho raro a presidir el senado de su ciudad. Su vida es un viaje del margen al centro del poder. Y esa mezcla de pragmatismo y severidad me lleva a su filosofía. Si no escribió nada, ¿de dónde sacamos lo que pensaba? Pues de lo que contaron otros sobre él, claro. Y todas las fuentes coinciden en su idea central, que es simple de decir, pero muy radical. La unidad de la virtud. ¿La unidad de la virtud? Sí. Para Menédemo, cosas como la valentía, la justicia, la templanza, no son virtudes distintas que uno pueda tener más o menos. Son solo nombres diferentes para una única cosa. A ver si lo pillo. Es como decir que ser buena persona no es una lista de la compra. En plan, soy valiente, soy justo, pero me falta paciencia. Es un todo o nada. ¿Algo así? Precisamente.
La virtud es una única disposición intelectual, un conocimiento. En esto es muy socrático, muy de la idea de que la virtud es conocimiento. Si de verdad sabes lo que es el bien, actúas bien siempre. No puedes ser valiente en la guerra pero injusto en los negocios. Para Menedemo, eso sería una contradicción. Pero eso choca frontalmente con cómo vemos las cosas hoy, ¿no? Asumimos que alguien puede ser un genio en su trabajo y un desastre en su vida personal. Él diría que eso es imposible. Exacto. Diría que esa persona en realidad no posee la virtud, porque la virtud es una coherencia total. Y aquí añade otro punto clave. Rechazaba de plano identificar el bien con lo útil. ¿Cómo? Que la ética no es una cuestión de conveniencia. Lo bueno no es lo que funciona mejor en un momento dado, sino lo que es racionalmente coherente. Esa idea de coherencia racional parece que le obsesionaba. Leí que hasta tenía una manía con la lógica, que prefería usar frases afirmativas y evitaba las negativas. Sí, es un detalle muy curioso. Es una herencia directa de la escuela de Megara. Los megáricos eran como los programadores informáticos de la antigüedad, unos obsesos de la lógica pura. Me gusta la analogía. Pues Menedemo parece que heredó de ellos esa idea de que la verdad se expresa en lo que es, en la afirmación. Una negación, esto no es una mesa, te dice lo que algo no es, pero no te acerca a saber lo que sí es. Una afirmación era para él el camino más directo a la verdad. Vale, pero aquí llego a otra contradicción que me vuelve loca. Unas fuentes lo pintan como un maestro del debate a cara de perro, de la erística, y otras dicen que la despreciaba. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Era un campeón del debate o lo odiaba? Esa es una de las partes más fascinantes, porque nos obliga a pensar. La contradicción es solo aparente. La clave está en a qué tipo de debate se referían. Piénsalo en términos de hoy. Es la diferencia entre un debate parlamentario serio, que busca crear una ley, y, no sé, una discusión en Twitter, donde el único objetivo es humillar al otro y ganar. Buena analogía. O sea que él apoyaba el debate para construir. Eso es. La dialéctica para formar ciudadanos, para buscar la verdad. Lo que despreciaba era la erística, vacía, el juego retórico para ganar la discusión, tuvieras o no razón. La filosofía tenía que servir para algo, para mejorar la ciudad. Era una herramienta, no un deporte. Entendido. Entonces, tenemos a un pensador que mezcla ideas, no escribe nada y su propia escuela desaparece al poco de su muerte. Siendo así, ¿cuál es su legado? ¿Por qué importa hoy? Su importancia histórica es la de ser una figura puente. Menedemo es un ejemplo perfecto de ese crisol de ideas del periodo helenístico. En su cabeza se mezclaban la lógica megárica, la ética de la escuela de Elis, la sombra de Platón. No era un dogmático, era un sintetizador. Un pensador pragmático hasta para construir su propia filosofía, vaya. Y su vida, por lo que he leído, no tuvo un final muy pragmático, sino uno digno de una tragedia griega. Totalmente. Y, cómo no, tenemos dos versiones del final, a cada cual más dramática. La primera es la de la traición. La que dice que lo acusaron de querer vender su ciudad a su amigo, el rey, ¿no? Esa misma. Sus propios compatriotas empiezan el rumor de que su amistad con Antímono es una tapadera para entregarle Eretria. Roto por la calumnia, huye y se refugia en la corte del rey. Pero, según esta versión, la pena lo consume y muere al poco tiempo. ¿Qué final más amargo? Morir por una acusación falsa de la gente a la que intentabas ayudar. ¿Y la segunda versión? La segunda es, si cabe, más coherente con su personaje. Cuenta que, siendo ya líder del Senado, fue a ver a Antígono para rogarle que liberara a su ciudad de los tributos. ¿Y Antígono le dijo que no? Le dijo que no. Y Menedemo, al ver que había fracasado en su misión más importante, sintió que su vida ya no tenía sentido. Volvió a Eretria, dejó de comer y se dejó morir. Murió 7 días después. Es tremendo. Hoy un político fracasa y, bueno, acaba en un consejo de administración. Él se dejó morir como protesta final. Es un final brutal. Elijas la versión que elijas. Muestra hasta qué punto su identidad, su filosofía y su papel como ciudadano estaban unidos. Para él, el fracaso político era un fracaso existencial total. Y creo que justo ahí es donde su figura nos habla hoy, ¿no? Su idea de la virtud como una unidad total es un desafío a nuestra tendencia a compartimentar la vida. Sin duda. Hablamos de ética profesional por un lado, ética personal por otro. Como si pudiéramos ser personas distintas. Menedemo nos grita desde hace 2300 años que eso es un autoengaño. La integridad para él
Era una coherencia total, no un traje que te pones y te quitas. Pues con todo esto sobre la mesa, creo que aquí va flotando una pregunta final que es casi un reto. Menedemo insistía en que el bien no es lo mismo que lo útil. Valora la coherencia por encima de la eficacia o los resultados. Y eso, claro, nos lleva a una cuestión final bastante provocadora. En un mundo como el nuestro, obsesionado con los resultados, la eficiencia, los datos, ¿cómo sería una sociedad, una empresa o una vida que se guiara por su principio? ¿Qué decisiones cambiarían si la pregunta principal no fuera «esto es útil» o «esto funciona», sino «esto es racionalmente coherente con la virtud»?